Bueno, muy buenos días, Shabbat Shalom con estas hermosas mujeres de oración. El Señor ha sido bueno que nos ha dado otro día, otro Shabbat para reunirnos. Cada vez que veo a las hermanas así en sus pantallitas, es como cuando siempre me recuerdo a las vírgenes virtuosas, sensatas, que tenían siempre sus lámparas llenas de aceite esperando a que venga el novio, ¿no? Y ya poder residir en sus casas. Entonces, así están todas las hermanas con sus lámparas llenas de aceite, con sus Biblias, sus resaltadores, sus plumas. Ahora sí, nadie me moleste, tráeme una tacita de café que vamos a estudiar. Entonces, qué lindo ver a todas las hermanas reunidas en un mismo sentido. El día de hoy vamos a estudiar al profeta Abdías, que solo tiene un capítulo, se lo considera el menor de los profetas menores, pero cuando vamos a estudiar un poquito más, vemos que no es tan menor, ¿no? Se lo considera menor por un título, pero realmente él fue contemporáneo con otros profetas y llevó una palabra, un juicio bastante duro eh, a un pueblo en específico. Bien, el versículo clave que vamos a ver acá es porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿qué significa Abdías? Su nombre significa siervo de el Todopoderoso, de nuestro Padre, de nuestro Creador. Eso significa Abdías, ¿no? Más o menos se escribió este libro en el 500-800 antes de nuestro Mesías, antes de Cristo, y profetiza a la casa de Israel al norte. Bien, específicamente vamos a ver qué es Edom. De Abdías no se habla mucho, ¿no? Solo que él fue, y se presenta como tal en Primera de Reyes 18, que él fue un administrador, un siervo del rey Acab. Y en esto vamos a aprender un montón de Abdías, hermana, y algo que nos va a dar paz también en nuestros corazones si es que estamos viviendo una situación parecida a la que vivió Abdías. Bien. Eh, Cuando Abdías profetizó, lo que vamos a ver ahora, profetizó para esta nación en específico, ya no era siervo del rey acá, ¿no? Él se abrió. Pero se menciona, quizás en algún joven Abdías contemporáneo en esa época, a Elías, que él era administrador, un siervo del rey acá. Después vamos a ver un poquito también cómo era este rey. Bueno, entre de las características también, ¿no? Abdías protege a profetas en tiempo de tribulación, justamente porque él era el administrador, era el siervo del rey Acab, y sucedían cosas ahí que iban en contra del pueblo del Señor. Entonces, igual Abdías, él en ese tiempo, y lo vamos a ver más adelante, protege a profetas en tiempo de tribulación, que eso también nos sirve a nosotras en estos tiempos, ¿no? Defender a nuestros hermanos. Lo vamos a ver más adelantito. Vemos que el escrito de Abdías tiene un tono poético, ¿no? De juicio contra Edom, que era un pueblo muy arrogante, ¿no? Nosotros vamos a ver dentro de la historia de la palabra, ¿no? O como se menciona Edom, vemos que es una ciudad, es una nación, es una generación, pero también a lo último vamos a ver cuál es el espíritu de Edom que no queremos tener nosotros en nuestro corazón. Abdías presenta y se menciona como que si fuera una visión, ¿no? Esta es la visión que tuvo el profeta Abdías. No sabemos si esta visión fue directamente dicha a los pueblos o fue como un sueño de él. Eso lo vamos a ir viendo cuando vamos estudiando el capítulo 1, ¿bien? Y también nos enseña, vamos a ver en Abdías, quizás ya la próxima semana, al finalizar, vamos a entender que este capítulo de Abdías nos enseña a cómo ser siervos del Señor en contextos que no son del Señor, ¿no? Abdías nos va a dar este ejemplo y es el ejemplo que nosotras vamos a necesitar en estos tiempos. Bien, ahí espero un ratito hasta que las hermanas terminen de copiar y Abdías también me hace acuerdo al el profeta también Habacuc, ¿no? A todos estos profetas menores que tienen en común que ellos se pusieron, se valieron, se hicieron bastante fuertes ellos y valientes sobre todo para llevar la palabra del Señor y para llevar este juicio a las naciones.
eran profetas que quizás venían de un nivel económico un poco más abajo, porque eran siervos, se recuerdan de otros profetas también que eran agricultores. Bueno, igual el Señor los llamó en donde ellos estaban para que lleven la palabra o este juicio contra las naciones. Bien, entonces vamos a ver dónde aparece el nombre de Abdías, ¿no? Como en los primeros vestigios dentro de la palabra, siendo él un siervo de o un mayordomo del rey Acab. Y nos vamos a ir a Primera de Reyes 18:3. Ya, un ratito. Yo también voy a estar abriendo acá mi Primera de Reyes. Bien. Y dice Primera de Reyes 18:3. En realidad, en todo el capítulo 18, pero vamos específicamente a ciertos versículos. Bien. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor. Eso es lo que se menciona como primer punto, como Abdías, siendo temeroso del Señor, y su nombre significa siervo del gran poderoso, ¿no? En Primera de Reyes hace una diferencia porque claramente Acab, viniendo del pueblo también del Señor, no seguía los pasos del Señor, pero su siervo, su mayordomo, sí. Entonces, vamos a ver que el Primero de Reyes 18 habla también sobre el profeta Elías, ¿no? Entonces, vamos a ver en este capítulo por qué llama la atención el profeta Abdías. Entonces, en Primera de Reyes 18 sale como primera vez quién fue este profeta Abdías. Y vamos a leer un poco quién era este rey Acab y por qué Abdías, ¿no? Nos va a enseñar a cómo servir o estar en lugares donde no son del Señor. Nos vamos a ir a Primera de Reyes 16 y vamos a ver cómo fue el reinado de este rey, del rey Acab. Dice, Primera de Reyes 16, versículo 19. Empezó cuando comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron ante él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, que sabemos quién es Jezabel, hija de Bet-Baal, rey de los Sidonios, y fue, y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Dios, del Dios de Israel. Entonces, como contexto, el profeta Abdías trabajaba para este rey Acab, que él reinó 22 años en el reino de Israel, pero hizo los ojos delante del Señor. ¿Por qué? Una de las tantas cosas fue porque se casó, tomó como mujer a Jezabel. Y sabemos que Jezabel venía de un pueblo pagano en el cual adoraban a dioses paganos. Y no sobre todo eso, Acab hizo altares, imágenes de cera, ¿no? Y dijo que, y dentro de la palabra dice que él fue el que más hizo de todos los reyes, de todos los reyes del reino de Israel, fue el que quizás hizo más, en cuanto me imagino, a edificaciones o altares para adorar a estos dioses ajenos. Y yo digo, Señor, ¿cómo Abdías trabajaba con un hombre así? ¿Cómo? A veces uno dice, Señor, tengo que salirme de este trabajo o servir a esta tal persona porque es un pagano por completo. No se habla bien si acá cambió su manera de ser, pero imagínese Abdías todo lo que tuvo que luchar y está firme en su fe para no caer en los mismos caminos del rey Acab, no dejarse influenciar por el rey Acab, y Abdías saber que quizás, por más que le hablaba, por más que le llevaría la palabra del Señor, no lograría que su propio rey
porque él era el mayordomo, era su siervo, pudiera cambiar el pensamiento. Y eso me da un poco de paz, porque a veces estamos en lugares donde el Señor nos ubica como mujeres de oración, incluyendo en nuestra casa, y no podemos cambiar la manera de pensar de las personas que están a nuestro alrededor. Por más que le invitemos al Shabbat, le vamos a dar versiculitos pequeños, dibujitos, todo, ¿no? Le damos una palabra de aliento, vamos en contra de ellos, por las buenas, por las malas. Quizás no lleguemos a cambiar la manera de pensar. Y yo me pongo a pensar qué duro habrá sido para el profeta Abdías estar viendo toda esta situación de la reina Jezabel, de estos altares paganos, porque como lo dice su palabra, él era un fiel siervo del Señor, adoraba al Dios de Israel. Qué duro tuvo que haber sido para Abdías, qué amargo, hermanos. Y esto nos da paz porque quizás en los lugares donde el Señor nos ha puesto, tenemos una carga pesada de que todos tienen, de que el Señor nos puso ahí para cambiar la mentalidad de los que están alrededor. Y quizás no es el tiempo, quizás no sea esa persona, ¿no? Quizás en realidad nos manda ahí, quizás para cuidar a otros, que fue lo que vamos a ver un poco más adelante en la siguiente diapositiva, porque también el Señor lo puso a Abdías dentro del reinado de Acab. Y en Primera de Reyes 18, dos capítulos después, en Primera de Reyes 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, o sea, Acab se casó con una mujer que más allá que adoraba a los dioses ajenos, que era una mujer, yo me pongo a ver y digo, hay mujeres que tienen ese espíritu de Jezabel, ¿no? Un espíritu destructor que quieren destruir la mentalidad del Señor, ¿no? El espíritu del Señor. Entonces, más allá que ella, bueno, hacía esos altares, no sobre todo hacía esos altares, sino que eliminaba, quería destruir a los que realmente seguían la palabra del Señor. Y me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo hacía Abdías? Capaz que no hablaba o hablaba, se quedaba callado. Yo asumo que tuvo que haberse quedado callado, porque si no, también Jezabel le hubiera dicho, te eliminaste, ¿no? Entonces, vemos también que Abdías, estando en este contexto, tuvo que ser bastante manso y humilde de espíritu, ¿no? Incluso de comportamiento, porque él también asumo que temía por su vida. Nos dice acá este capítulo, este versículo. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces yo asumo y digo, ¿cómo Abdías nos enseña a ser siervos del Señor en contextos que no son del Señor? Su palabra dice que él era temeroso del Señor. Y esto nos ayuda a entender por qué Abdías quizás tuvo un temperamento un poco más sencillo. Yo lo veo como si fuera un siervo que no hablaba mucho, ¿no? Pero ayudaba a los profetas. No se menciona aquí quiénes eran los profetas, pero decían que habían 100 profetas hermanas, que, que eran de los caminos del Señor, que profetizaban la palabra del Señor. Se pueden decir que eran 100 mujeres de oración. Entonces este profeta veía a estos cielos y decía, Jezabel los va a eliminar, entonces vamos a ubicarlos, a esconderlos para que no mueran. Y no sobre todo eso, los sustentó con pan y agua, con lo que él les podía dar. Y esto también, más allá de ver cómo Abdías aguantó en un ambiente que no era del Señor, ¿no? Abdías también nos muestra la importancia de defender a nuestros hermanos. Hay que defender a nuestros hermanos, ¿no? Eh, ¿Y cómo podemos defender a nuestros hermanos? Quizás ahora nosotros no estamos en comunidades eh, ni nada, pero ni nos podemos ver muy de cerca. Pero es importante defender si alguien habla mal de alguna hermana que pueda estar dentro de nuestra comunidad, o defender lo que ella hace, cuidar a nuestros hermanos, protegerlos. Y eso es lo que está haciendo acá Abdías. No fue ciego, porque Abdías diría, me voy a quedar callado, porque si digo algo, es mejor que ni me vean, porque quizás el otro trabajador me va a ver que yo llevo a los 100 profetas y ve, también la Jezabel me corta el cuello.
Pero ¿qué hizo el Abdías? Confiando en el Señor, dijo, yo tengo que proteger a mis hermanos, porque cuando protejo a mis hermanos, protejo la palabra del Señor, ¿no? Y tenemos que protegernos unas a otras, hermanas. Primero y principal, como no nos vemos tan cerca, en oración, protegernos, ¿no? Interesarnos en el problema de la hermana. Que el Señor nos ayude a darnos los recursos para ayudar a nuestras hermanas. También esto para los que, bueno, antes empezar en nuestra casa, ayudar a nuestros esposos, cubrirlos a nuestros esposos, defenderlos. Uno de los capítulos que nosotros vimos en prepa, en Prepárate para Amar, es jamás hablar de nuestros esposos mal frente a otras personas, ¿no? Y a veces se nos suele salir una cosita y uno está, ay, Amila, no puedes hacer eso, es tu esposo. Tienes que defenderlo, cuidarlo, entregárselo en oración al Señor, porque Él es tu familia. Peor adelante de tus hijos, ¿no? No le puedo quitar el sacerdocio de mi esposo frente a mi hijo, porque él va a ver y no lo va a tomar como el importante en la casa, que la mujer también es importante. Pero recordemos que el esposo es el que lleva el sacerdocio, es la representación del Mesías. Entonces, esto yo me llevo esta parte de Abdías, que él cuidaba y protegía a los suyos, y no sobre todo los cuidaba, los defendía, los sustentaba también, hermanas. Entonces, hasta ahí vamos aprendiendo que el profeta Abdías, quizás cuando él trabajaba con Acab en los principios, ¿no? Tuvo que haber sido manso y humilde, pero protegía a los suyos, porque era la palabra del Señor. Fue valiente, ¿no? Y actuó de una manera bastante eh, silenciosa, asumo, para que no vean que él estaba ayudando a estos profetas. Bien, entonces, vamos a leer un poquito de Reyes. No sé si una hermana me puede ayudar a leer, si es en una versión NTV o NBI, mucho mejor. Eh, Primera de Reyes 18, del 1 al 18. Si una hermana me quiere ayudar a leer, me alza la mano. Ana María. Muy bien. 18 del 1 al 18, ¿verdad, Sí. Yamilita? Primera de Reyes 18, del 1 al 18. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías, tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías? Preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo. Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías. ¿Qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quien sabe dónde y cuándo Acab llegue aquí.
y no te encuentre, y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te ha contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. Y en cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. Hasta ahí, ¿verdad, Yamilita? Amén. Muchísimas gracias, Ana María. Ahí la silencio. Bueno, lo que nosotros logramos ver acá en Primera de Reyes 18 es un poco cómo es el temperamento, los que les venía diciendo, de Acab, ¿no? eh, perdón, de el profeta Abdías. Acab quería, desde podemos leer en Primera de Reyes, los capítulos anteriores, cómo quería eliminar al profeta Elías, porque el profeta Elías iba anunciando la palabra del Señor, por eso lo llamaba el alborotador, ¿no? Por eso Acab lo quería destruir, pero Acab es porque estaba cegado, se había dejado llevar por la manipulación del mundo, por estos dioses ajenos, y me llama la atención cómo Abdías le dice al profeta Elías, ¿cómo va a creer? No, me va a matar, no puedo. Entonces vemos que Abdías tenía un temperamento, no digamos débil, pero era bastante respetuoso, por más que su autoridad era incorrecta delante de los ojos del Señor. Y de eso también aprendemos de Abdías. Tenía un poco de temor de que vaya y decirle y después va a ver que no estaba Elías, porque el Espíritu del Señor lo había llevado a otro lado para que no hizo su palabra y quede mal Abdías y lo maten. Entonces, vemos un poco el temperamento de cómo es el profeta Abdías, que él respetaba la autoridad, aunque esa autoridad no le agradaba a los ojos del Señor. También aprendemos de eso, hermanos, porque a veces decimos, no, yo prefiero estar en otro lugar que no sea este lugar, porque el que rige este lugar, esto está endemoniado, y a veces tomamos decisiones muy abruptas, hermanos, y tenemos que escuchar la palabra del Señor. Lo que pasaba con Abdías, quizás en su tiempo Abdías dejó de trabajar para Acab, obviamente, porque si no, no estuviéramos estudiando el profeta Abdías, pero él en su momento se quedó ahí, porque quizás, no es que quizás, tuvo que haber sido así hasta que la voz del Señor o hasta que el Espíritu del Señor no lo sacara de ahí, él estaba ahí. Pero él era respetuoso con las autoridades alrededor de él y las respetaba, no es que hablaba mal, ¿no? Las respetaba en un tono tanto de integridad como de palabra y de pensamiento, porque en ningún momento dijo, ¿no? Ni siquiera habló mal de Jezabel. Sí, solo dijo que cuando Jezabel estaba matando o destruyendo a los profetas, él los comenzó a esconder. Entonces aprendemos un montón de Abdías, de cómo manejarnos en contextos que no son parte del Señor, ¿no? En eso lo aplaudo porque a veces eh, nosotros, claro, también como Daniel en Babilonia, vemos ese mismo sentir, ¿no? Vemos ese mismo sentir de respetar a la autoridad, de no ir en contra de ellos, por más que ellos estén en contra de la palabra del Señor. Bien, dado esto, vamos a ver aquí en Abdías ahora, ¿no? Ya vemos un poco cómo es el temperamento de él, cómo fue que él defendió a sus hermanos, se mantuvo respetuoso, ¿no? ¿Qué es lo que significaba su nombre? Y ahora vamos a ver a quién llevó esta profecía o este juicio, mejor dicho, ¿no? Entonces, Abdías da juicio sobre Edom, que es Esaú, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito, nos vamos a hacer acuerdo del curso básico, lo que estuvimos estudiando, y vamos a ver un ratito.
Bueno, vamos a ver cómo este Esaú vendió su primogenitura y, y cómo comenzó esta historia de Esaú, ¿no? ¿Por qué Abdías va en contra del juicio sobre específicamente el pueblo de Edom? Bien, para esto vamos a leer, y ustedes van a ir conmigo, un momentito que no logro ver acá. Bien, vamos a eh, volver a recordar Génesis 25 del 19 al 34. Vamos a ir con Génesis 25 25 del 19 al 34. Bien. Nacimiento de Esaú y Jacob. Aquí ya todas se acuerdan, me acuerdo del curso básico. Aquí voy a estar manejándome con esta diapositiva de estos dos niños porque estuvieron dentro del vientre de Rebeca. Y vamos a leer. Dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padam Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, ¿se acuerdan? Los niños luchaban entre sí dentro de su vientre, las dos naciones. Así que ella consultó al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. ¡Wow! ¡Qué duro! Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrado con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob, ¿no? El que agarra Jacob, un momentito, que es como el engañador, el que agarra el talón. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Y aquí vemos, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, le dice el Señor a Rebeca. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Seguimos. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Versículo 27. Vemos acá. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer con los animales de casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Vemos aquí que puede ser que este guiso rojo sean las lentejas rojas, que son como naranjaditas, que eran muy conocidas en aquella época. Entonces, vemos cómo hay esta similitud del color, tanto como cuando nació, que era velludo, y de tonalidades medias rojizas, y acá también con este guiso de color rojo, ¿no? Entonces, versículo 31. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos, tu primogenitura de hijo mayor. Le dijo Esaú, mira, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos de ser el hijo mayor o la primogenitura? Y Jacob le dijo, primero tienes que jurar que me vas a dar la primogenitura. Así que Esaú hizo un juramento, mediante el cual vendía todos sus derechos de primogenitura de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lenteja y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por su primogenitura o sus derechos de hijo mayor. Nosotros, eh,
ya hemos estudiado en el curso básico la importancia de la primogenitura. Lo que nosotros vemos acá en esta historia es que quizás fue algo muy de entre hermanos, de jóvenes, que uno estaba haciendo una comida y el otro llegaba cansado y le dijo, dame un poco de comer que tengo hambre. Y Jacob, muy vivo, le dijo, porque ya venía en parte de la profecía, claramente eso, le dijo, bueno, yo te doy este guiso si me das tu primogenitura, dame tus derechos de hijo mayor, ¿no? Entonces, al otro no le importó prácticamente. No sabemos si le importó. Para mí sí le importaba, porque después, cuando el papá Isaac le da la bendición, cuando Jacob se hizo pasar por Esaú, eh, Esaú lloró porque la bendición se la traspasó. Entonces yo creo que en ese primer momento, Esaú no es que no le dio importancia, sino es que dijo, bueno, ya está, con tal que me dé la comida, le voy a decir que sí, que está bien, que me dé yo le doy mi primogenitura, ya está con tal yo de comer, ¿no? No sabemos si fue un juego entre jóvenes, puede haber sido, eh, o el cansancio lo mató mucho a Saúl, ¿no? Lo que sabemos es que el Señor ya lo tenía como profecía esto, ¿bien? Entonces recordemos esto de aquí, los niños crecieron y vendió su importancia, su herencia, ¿quién era? Por un plato de lentejas. He ahí la frase, te vendiste por un plato de lentejas. Entonces, uno menospreció la primogenitura. Esaú la vendió. ¿Y cómo eran estos dos cuando crecieron? ¿Cómo fue estos dos? Recuerdan que ya después se hizo pasar, Jacob se hizo pasar por Esaú, que la misma mamá Rebeca lo ayudó a vestirse con estas pieles y le dio la bendición y se fue prácticamente, lo envió para que Esaú, porque Esaú cuando se dio cuenta de que le iban a dar, de que Isaac le dio la bendición a su hijo eh, en mentira, ¿no? Lo engañaron, se enojó mucho Esaú. Y Esaú, eh, como después de viene siendo como un pueblo también fuerte Esaú, se enojó mucho y dijo que quería matar a su hermano por lo que acabó de hacer, ¿bien? Entonces vemos también un poco el temperamento de Esaú, ¿no? De vengativo, ¿no? A algo que él mismo, no cuidó. Entonces, Esaú también llamado Edom, ¿no? Se casó con posterior, vemos en Génesis 36, se casó con mujeres cananeas y fue el padre de los edomitas. Y de Jacob tuvo sus 12 hijos, del cual salieron las 12 tribus de Israel. Bien, al momento que vemos que Edom, que es Saúl, se casó con estas mujeres cananeas, vamos viendo un poco cómo es la descendencia de este pueblo, ¿no? Del pueblo de Edom. Un pueblo idólatra, ¿no? Un pueblo que olvidó los mandamientos del Señor por completo porque Esaú se mezcló con estas mujeres, ¿no? Y toda su descendencia fue así. Y nosotros vamos viendo en diferentes partes de la Biblia, sobre todo en los profetas, cómo el Señor va en contra de Edom porque se apartaron de los caminos del Señor. ¿Bien? Y claramente no se llevaban muy bien desde el vientre de su madre. Ejemplo de esto vamos a ver en Números 20, 14, en Números 20, del versículo 14 al 21. El Señor, si bien castigó a Edom, pero le dijo que él iba a tener una gran amplitud en sus terrenos, ¿no? Que iban a tener muchos bienes, muchas riquezas, y le iba a dar un gran territorio porque iba a ser una generación súper próspera, ¿no? Y bastante grande. Entonces, en este aspecto, Esaú, ¿no? Se adueñó de muchas tierras, como lo mencionó en la palabra, se adueñó de muchas tierras, y no sobre todo eran cualquier tierras, ¿no? Cualquier tierra, ¿no? Eran tierras y territorios que venían conectados a lugares claves para lo que tenía que ver con el comercio, que nosotros después lo vamos a ver cuando estudiamos David, las batallas que ganó David contra este pueblo de Edom. Vamos a leer Números 20, del 14 al 21. Dice, Edom niega el paso de Israel. Desde Cades, como mi hijo, ¿no? Desde Cades, Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje. Así dice tu hermano Israel, ¿no?
Para todo esto, recordemos que o sea, los autores bíblicos, la palabra del Señor, muestran la enemistad que siempre ha habido entre Israel y Israel-Jacob, porque sabemos que el Señor le cambió el nombre. Siempre ha habido esta enemistad entre Jacob y Esaú, entre lo que es Israel y Edom, ¿no? Primeramente cuando le robó la primogenitura y después vemos en el éxodo de Egipto cuando los edomitas negaron a Israel el paso de su territorio, que lo vamos a leer acá en Números. Entonces, Números 20, desde el versículo 14. Desde Cádiz, Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje. Así dice tu hermano Israel. Tú conoces bien todas las dificultades que hemos encontrado. Tú sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto donde durante muchos años vivimos y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros antepasados. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica y nos envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cádiz, población que está en las inmediaciones de tu territorio, le dice a Edom. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni en ninguna viña. Tampoco beberemos agua en ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real, sin apartarnos de él para nada, hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom mandó a decir, no crucen por mis territorios, de lo contrario saldré con mi ejército y los atacaré. O sea que seguía con este espíritu, ¿no? De generaciones. Seguía con este espíritu de odio, Edom, hacia Esaú, hacia Jacob, ¿no? Y los israelitas insistieron, solo pasaremos por el camino principal. Y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que te pedimos es que nos permitas pasar por él. Pero el rey fue tajante en su respuesta. Por aquí no pasarán. Y salió contra ellos un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. O sea, vemos cómo el odio siguió de generación. Y lo dice el Señor, que siempre va a haber como esta rebeldía, esta enemistad entre estos dos hermanos, entre estos dos pueblos, ¿no? Pero así también, cuando era un pueblo fuerte, como lo vemos, y cómo sabemos que es un pueblo fuerte, más allá que lo que vamos a ver en números, ¿no? Cuando Isaac se dio cuenta que la había embarrado, que le había dado la bendición a su hijo incorrecto, a Jacob, y no a Esaú, por más que amaba a Esaú, Jacob igual le dijo, en Génesis 27:40, vemos lo que le dice, como que le dio esa tranquilidad y le dijo, defenderás tu vida con filo de espada y estarás al servicio de tu hermano, pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Llegó a ser poderoso, se libró de este dominio y fue contraatacar directamente con odio, ¿no? Entre su propio pueblo. Y fue lo que pasó. O sea, en ese momento Isaac tuvo esta profecía, esta visión de que iba a ser un pueblo grande, que iba a ser un pueblo furioso, ¿no? De batalla, de guerreros, pero aún así le dijo que va a servir a su hermano. Cuando se libre, serás poderoso. Entonces, lo que nosotros vemos es que el pueblo de Edom era bastante orgulloso. El pueblo de Edom sabía que tenía fuerzas, ¿no? Y sabía que tenía que ir en contra de estos israelitas por más que eran sus hermanos. Y esto nos vamos a recordar un poco lo que estudiamos, ¿se acuerda? En Amós, el profeta Amós también profetizó sobre Edom. En Amós capítulo 1 del versículo 11 a 12 nos dice cuáles fueron los pecados de Edom y los castigos. Si nosotros vemos acá abajo en el mapa, está Edom, ¿no? Eh, Vemos que está Edom y Edom pasa hasta acá también, lo que es parte de, no lo vemos acá, pero también tiene entrada a este mar, entonces tenían puertos, ¿no? Era como importante. También acá el Mar Muerto, o sea, habían elegido una zona bastante importante. Entonces, ¿cuáles fueron los pecados de Edom? Recordemos lo que vimos en Amós, la idolatría, fornicación, homicidio y persiguió a espada. Aquí se cumple lo que había dicho la profecía de Isaac. Persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto fraternal y guardó rencor. ¡Qué duro!
Yo puedo pensar, yo ahorita solo tengo un hijo y bueno, con mi esposo estamos orando y estamos preparando para el próximo bebé. Y yo, en estos días que estaba viendo esto de aquí, y anoche que estaba terminando ya de pulir, dije, ay Señor, yo sí tengo mi próximo hijo, ¿y qué pasa si no se llevan bien? ¿Qué pasa si pasa esta historia? Ay, me da algo en el corazón porque dice que va a perseguir, que le guardó rencor, dice que violó, que dañó todo afecto que tenían. Yo digo, qué duro de ser para las madres que sus hijos no se lleven bien. Qué duro de ser durísimo, porque los dos estuvo en su vientre. Imagínese Rebeca. Rebeca que los tenía en su vientre y ella sentía que peleaban y le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el Señor le dice, van a tener enemistad. Qué duro es ir hasta el término del embarazo, no parir, ver a tus hijos, criarlos y todo, ves que los dos son distintos, ¿no? Yo digo, ¿no? Eh, qué delicado es el corazón de una mujer, porque el momento que tienes tu hijo, tu ministerio comienza a crecer. Ya eres madre, tienes hijo, ese es tu primer ministerio. Imagínense a Rebeca que su primer ministerio lo tenía que cuidar tanto porque había rebeldía, porque ella sabía que se iba a cumplir la promesa que había rebeldía. Qué duro tuvo que haber sido esas noches de Rebeca pensar, me levanto y pienso, el Señor dice que va a haber rebeldía, ¿en qué momento va a suceder? Como que contaba los días, Rebeca dice, bueno, de chiquitos no creo porque no son niños, pero ya cuando los ve grandes, ¿no? A veces veo a las mamás, ¿no? Que hablan cuando los hijos ya son grandes, que en la adolescencia, me imagino que Rebeca dice, ay, ¿en qué momento? ¿En qué momento sucederá? Entonces, el corazón de esta madre vivía un poco como ansioso de esta profecía del Señor, pero qué humildad de Rebeca aceptar esto que el Señor le había dado, ¿no? Y miren, hermanas, violó todo afecto fraternal, guardó rencor, y este rencor hizo que se traspasara generación tras generación. Em, una vez mi esposo me dijo que a veces, ¿no? Las familias eh, como que traspasan el odio hacia otros familiares, ¿no? Y mi esposo me decía que él veía eso incorrecto, ¿no? Que uno tiene que eliminar todo, todo pensamiento negativo hacia otro familiar o pariente, ¿no? Porque primero eso ya no es parte del Señor, ¿no? Entonces, eso a veces pasa, como que uno habla sobre el rencor de cierta familia que le hizo algo y uno guarda ese rencor y le traslada ese rencor a los hijos y los hijos guardan ese rencor y digo, qué incorrecto es eso, ¿no? Qué feo que es eso, guardar ese rencor, ¿no? Entonces sí, con mi esposa sí me dijo, hay que sacar todo eso, ¿no? Comenzar a hacer una familia sin rencor para que nuestras generaciones no se vayan con eso, con ese pensamiento. Y fue lo que pasó acá. Edom, al guardar este rencor que vino desde el vientre de Rebeca, de su matriarca, ¿no? ¿Cómo pasó este rencor? Y fue lo que pasó con todas sus generaciones, pelea tras pelea, o sea, algo que nunca terminaba. Y no terminará hasta que el Señor le da juicio a Edom. ¿Y cuáles fueron los castigos? El Señor dice que se les va a castigar, que fueron fuego a sus territorios en aquel momento y destrucción de sus palacios. Eso nosotros los vemos en Amós. Por eso vamos a vincular esta parte del profeta Abdías con el profeta Amós para ver cómo era el actuar de Edom. Amós, recordemos que él dio la profecía a todo lo que son las ciudades vecinas, ¿no? Si vemos, Edom no es parte de las tribus, porque las tribus, acuérdense que vinieron de Jacob, ¿no? Entonces, Edom, en este caso, siendo territorio, ¿no? Ellos estaban alrededor de lo que era el pueblo del Señor, ¿no? Estas comunidades vecinas que eran idólatras, ¿no? Yo me pongo a pensar, hermana, cómo las tribus estaban rodeadas de, de ciudades paganas. Es como que el pecado estaba alrededor de ellos. Ellos estaban cubiertos del pecado. La única vista era al mar, nada más, señora, el horizonte. Pero ellos estaban alrededor del pecado, alrededor de las malas costumbres, de que si ellos querían salir iban a tener problemas, ¿no? Y también nosotros estamos así. Queremos salir del pecado generacional del cual venimos, ¿no? Pero alrededor de nosotros está eso, hermano. No podemos ser ciegos
vivimos alrededor de todo lo que son costumbres que no son parte de nosotros. Bien, esto es lo que vimos de Edom. Vamos a entrar un poquito a ver, y ya para ir finalizando, pero aún no finalizamos, vamos viendo un poquito cómo era Edom, ¿no? Edom, Esaú, cómo era tanto en territorio como su pueblo, ¿no? Nosotros ya vimos acá, según las profecías de Amós, que ellos eran rencorosos, ¿no? Idólatras, fornicarios, mataban, ¿no? Guardaban récord. Nosotros ya después lo vamos a ver que en Hebreos también lo menciona el escritor de Hebreos, pero vamos a ver un poquito cómo era Edom, ¿no? El área edomita, que era esta parte de acá abajo, hermanas, era en gran parte desierto. Y escuchen esto, no era muy propicio para la agricultura. Y a nivel profético también lo llevamos que no, el Señor no, digamos, no permitía que también ellos están en el desierto, no había mucha agricultura, no crecían plantas ni nada, porque tampoco a nivel profético no quería que ellos se sintieran que podían dar vida, que podían reverdecer, ¿no? Y el Señor les permitió vivir alrededor del desierto, ¿no? Pero ellos encontraron una forma de salir adelante, ¿no? Y ellos comenzaron a ser comerciantes. Los edomitas se los reconoce porque eran comerciantes, ¿bien? Los israelitas consideraban a los edomitas como parientes cercanos, ¿no? Como vimos en números que al momento de pedir traspaso, ¿no? Para pasar por el territorio de Edom, le dice tu hermano Israel, ¿no? Que si bien sí son hermanos, porque vienen desde sangre generacional, vienen, son hermanos, pero el Señor los dividió, ¿no? Entonces, los israelitas se consideraban a los edomitas como parientes cercanos, ¿bien? Elat y Esión, Herbert, eran puertos marítimos de Edom, que salían como de este lado, que no lo vemos en el mapa, pero salían de este lado. Entonces, eran puertos marítimos de Edom. Después fueron tomados por David y convertidos por Salomón en puertos para equiparar su flota mercante. Eso lo vemos en Primera de Reyes 9:26. Entonces, los edomitas, obvio que eran comerciantes, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenían puertos alrededor de ellos en el cual permitía ir y llevar mercaderías, ¿no? Los edomitas también eran reconocidos como un pueblo bastante fuerte, un pueblo rígido, ¿no? Entonces yo creo que eso también los alentaba a ser buenos comerciantes porque eran como personas muy rígidas al momento de hablar. Eran reconocidos por ser comerciantes. Nosotros vemos que en Deuteronomio 23 a ellos no se les prohibía adorar en el templo de Jerusalén. El Señor, cuando nosotros leemos, y les voy a leer en Deuteronomio, vamos a leer. Les voy a leer en NBI. En Deuteronomio 23 nos dice, del 3 al 8, exclusión de la asamblea. Bueno, les leo del primer versículo. No podrán entrar a la asamblea del Señor ningún hombre que tenga aplastado los testículos o mutilado el pene. No podrán entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta su 10ª generación. Wow. Y aquí viene. No podrán entrar a la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de los descendientes hasta su 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, originario de Penor, en Barán, Naharayim, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balaam y cambió la maldición en bendición. Por eso, a lo largo de tu existencia, no procurarás ni paz ni el bienestar de ellos. Aquí dice, no vas a aborrecer al edomita, pues es tu hermano. Tampoco aborrecerás al egipcio, porque viviste en un país extranjero. Lo que dice el Señor es que no hay que aborrecer, le dice Israel. No tienes que aborrecer a tu hermano. En otras versiones, no tienes que aborrecerle. Y puede entrar al templo del Señor, puede entrar a la asamblea del Señor. No lo vas a aborrecer, ¿no? Entonces, el Señor ya aquí ya es un llamado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en la profecía que ya conocemos que Edom, este espíritu de Edom, que quizás también nosotros podemos tener ese espíritu de Edom, o vinimos de este espíritu del Señor de Edom, podemos clamar y cambiar mediante nuestro Mesías.
Por eso el Señor le tiene una pequeña consideración a Edom. No quiere decir que no le da juicio, le tiene una pequeña consideración porque sabe que muchos de los que están ahí y los que tienen ese espíritu de Edom actualmente son transformados por la sangre de nuestro Mesías. Seguimos. Tanto Saúl como David llevaron a cabo guerras contra los edomitas. Continuaron siendo independientes hasta el tiempo de David, ¿no? Por estas guerras, David conquistó muchos territorios de los edomitas, quien los sometió, cumpliendo la profecía de Isaac de que Jacob gobernará a Esaú. En Isaías 4, a partir del versículo 5, vemos también que hay un juicio sobre Edom, parecido al que vemos en Abdías. El profeta Isaías también lo menciona. Y en Ezequiel 35, del versículo 3 al 14, también habla sobre el juicio de Edom, parecido a lo que nosotros vemos con el profeta Abdías. Lo que nos dice en Jeremías 49 es que es un pueblo de vergüenza. El Señor los dio como un pueblo de vergüenza. Les dio de que sí, los permitió vivir, les dio territorio, ¿no? Les dio descendencia, pero incluso les dio conquistas de guerras, pero los trataba el Señor como inferiores, ¿no? Entonces era un pueblo de que vergüenza porque habían fallado delante del Señor. Y como nos dice en Malaquías, todo lo que construya, el Señor lo derribará. Vamos a leer en Malaquías. Un momentito. Malaquías. En Malaquías 1, del 3 al 4 nos dice, Edom dice, vamos desde el versículo 1, ¿no? El amor de Dios por su pueblo. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Preguntan ustedes. No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Dejé sus montañas devastadas y entregué su heredad a los chacales del desierto. Y Edom dice, Edom, Esaú, dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos las ruinas. ¡Qué orgullo! Ay, Yamila, dejar el orgullo completamente. Pero el Señor de los ejércitos dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo que estará siempre bajo la ira del Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se han engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. El Señor dice que si bien Él ama a su pueblo, pero que aborrece quién es Edom, quién es Esaú, lo aborrece. No quiere decir que lo va a eliminar, es que no le gusta su comportamiento como está, no le gusta. Y por eso eliminará todo lo que vaya a construir. Pero eso no quiere decir que no haya un arrepentimiento de parte de Edom y Esaú y pueda ir delante del Señor. En Éxodo 17:11 dice, y sucedía, aquí vemos que Amelec viene de una descendencia de Edom, ¿no? Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el Señor siempre, si estabas con el Señor, ¿no? El Señor estaba a tu lado, iba ganando Israel, y cuando no, pues iba ganando lo que es la descendencia de Saúl. En Éxodo también 17 nos dice, yo borraré por completo el cielo todo rastro de los amalecitas. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. De generación en generación, hermanas. De acá vemos cómo viene esta profecía de Saúl. Y los pueblos que confiaban en su territorio, eran pueblos que confiaban en su territorio, en las montañas, en las cuevas. Tenían un gran territorio en la parte del desierto. En épocas del Mesías, vemos en Marcos 3:8 que eran llamados, este pueblo de Edom, posterior fue llamado Idumea, ¿no? En la época Jerusalén de Idumea. ¿Y por qué Jerusalén? Sí, ellos eran territorios que no tenían nada que ver con las 12 tribus. Les voy a leer un poquito. Jerusalén de Idumea. Durante el cautiverio babilónico y cuando Judea estaba casi despierta, se apoderaron del sur de Judá y avanzaron hasta Hebrón.
Por eso, esa zona de Judea que habitaban conservó el nombre de Idumea en el tiempo de nuestro Mesías. Bien, entonces fue conquistado en la época, después sí se conquistó, o sea, ¿qué quiere decir? Que ingresaron un poco los edomitas, comenzaron a agarrar territorio de las 12 tribus y a partir de ahí ya se quedaron con ese nombre de Jerusalén de Idumea. Bien, y actualmente es territorio de Jordania, la parte que es de Petra. Esta información la saqué de studylight.com, que ellos tienen como comentarios de diferentes, y los pueden ir buscando ahí ustedes, hay diferentes comentarios de diferentes, eh, incluso católicos, de raíces hebreas, pero más hay también como de sacerdotes. Bueno, hay un montón de comentarios que son estudiosos bíblicos, comentarios muy, muy antiguos. Lo bueno es ir estudiando estos comentarios que tengan que ver alineados a la palabra del Señor. Bien, entonces yo creo que es un gran complemento para entender un poco cómo era este pueblo. Bien, ahora, vamos a ir finalizando. Ya vimos un poco cómo es Edom, cómo es este Esaú, tanto en territorio, qué fue lo que él vivió, de dónde vino esta descendencia, ¿no? Y por qué el profeta Abdías va directamente, además de que el Señor lo llamó, va directamente a este pueblo a darle juicio, porque si nosotros leemos Abdías, el capítulo primero de Abdías, es bastante fuerte, hermanos. Entonces, vamos a ver cómo es Edom hablando desde lo espiritual. Bien, primero, menospreció su legado, su herencia, su llamado. En el caso de Esaú, como personaje bíblico, su primogenitura, la menospreció. Entonces nosotros tenemos que estar atentas si estamos menospreciando lo que el Señor nos ha dado, el legado, nuestra herencia, nuestro llamado, si lo estamos poniendo a un lado o pensamos que es mínimo. No, Señor, tú me pusiste a cuidar un niño. No me puedes dar dos empresas para administrarlas, para sacarlas adelante. Me estamos menospreciando el legado que el Señor nos ha dado, ¿no? Y eso lo podemos rever un poquito, Señor. Ayúdame a saber cuál fue mi llamado. Perdóname si lo estoy menospreciando. Quítame este espíritu de Saúl que hay dentro de mí, porque quizás tú me puedes castigar. Como dice la palabra, tú me puedes aborrecer por eso tan valioso que tú me has dado. Y nosotros vamos a leer en Hebreos 12 a partir del versículo 12. Dice, los que rechazan la gracia de Dios, ¿no? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando la heredad, la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, aunque lo anheló con lágrimas. Entonces vemos acá el escritor de Hebreos cómo utiliza a Esaú como un ejemplo negativo. O sea, no sea que haya ningún fornicario y da un anticipo, ¿no? Que haya alguna raíz de amargura, de recelo, que esto haga que no puedas cumplir la palabra del Señor. Entonces, es lo que nos dice acá. Este es el espíritu de Saúl, un espíritu que guardó rencor, que menospreció su llamado, ¿no? Menospreció su legado, su herencia, lo más importante en este caso, la primogenitura. Seguimos. Cómo lo espiritual también cambia lo espiritual por lo carnal. En este caso tenía tanta hambre Saúl que cambió su carnalidad por comer algo y vendió lo sagrado que no se ve. Entonces cambia lo espiritual por lo carnal. Que el Señor nos libre, hermanas, de que a veces nos suceda, que a veces nos pasa, que no podemos hacer un ayuno como mujeres de oración los miércoles, no podemos hacer un ayuno porque, ay, se me olvidé hacer el ayuno, bueno, ya, el próximo miércoles.
Ay, no sé si puedo hacer para el día del perdón todo un ayuno. ¿Qué hambre me va a dar? Me va a dar dolor de cabeza. No afligimos nuestro cuerpo por lo espiritual. Ay, no, tengo que ir hasta allá. Tenemos que ir hasta la casa de la señora está reunido. Uy, qué pereza. Mejor me conecto por Zoom mañana. No nos reunamos, ¿no? Cambiemos lo espiritual por lo carnal. Ahorita vamos a orar, obviamente, hermanas, por esto, para que el Señor nos cuide de tener este espíritu de Saúl. Venganza sin derecho. ¿Por qué pongo venganza? Obviamente no hay ninguna venganza, pero en este caso, Esaú, tras que él vendió su progenitura, más bravo se puso. Es como cuando dicen por ahí, tras que hace mal, más bravo se pone. ¿No? Entonces, tras que él vendió su progenitura, se puso más bravo, quiso vengarse contra su hermano, guardó este rencor, ¿no? Y eso nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Cuando en el último episodio de Mujeres de Solteras que Esperan, que después va a salir, que ustedes lo van a escuchar, ¿no? Nosotros hablamos ahí un poquito sobre cómo la corrección entre hermanos, ¿no? Que la verdadera amistad también te corrige a hacer lo correcto, ¿no? Entonces, y a veces hay personas que nos cuesta ser corregidas, que no nos gusta ser corregidas, más aún si viene de parte del Señor es como que no nos gusta y nos enojamos más. Cuando no tenemos un espíritu de humildad, ¿no? Yo me lo digo a mí misma porque a veces me cuesta un poco. Y, y le digo al Señor, dame esa humildad que necesito para, para poder, porque son luchas, hermanas, que nosotras tenemos. Dame esa humildad que necesito para aceptar la corrección, Padre, para no ponerme más enojada porque viene de ti esa palabra. Entonces esto fue Esaú, tras que vendió su primogenitura, se enojó más, cuando el culpable también fue él, porque menospreció su legado, su herencia, ¿bien? También es el espíritu de Saúl confía en sus territorios, en sus bienes, en su inteligencia, en su comercio, en lo que realiza, ¿no? En su espada, como lo que pasó en Esaú, ¿no? Con su defensa física, ¿no? ¿Cómo yo me puedo defender con mi inteligencia? Porque no, todos los demás son brutos, yo soy inteligente, ¿no? Confiamos en las cosas que vemos, ¿no? Confiamos en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo mostrar, ¿no? En eso confiamos cuando el Señor nos ha dicho que aquello que no se ve es mucho más grande y nos ponemos nuestra confianza en el Señor. Y no lo digo como decir, hermanas, ay, yo lo hago y ustedes no, porque eso nos pasa diariamente, hermanas. A veces confiamos en lo que tenemos y, ay, nosotros acá en Ecuador no tenemos luz y con luz hacemos todo. Y a cada rato, ay, que la luz, que esto cambie, entonces estamos con la luz y la luz que sí, ha sido un proceso, hermanas, lo de la luz, que se nos va a cada rato, pero estamos confiando en que con la luz nosotros podemos hacer todo, ¿no? Eh, y no podemos comenzar a hacer nuestras cosas sin la luz, ¿no? Yo me doy cuenta, una de las cosas positivas de que no tenemos luz es que, bueno, estoy aquí en la casa y salgo a dar por la urbanización, salgo a pasear con mi chiquitín y veo a los niños jugando, que nunca los veo. Yo ni siquiera sabía que existían tantos niños aquí en la urbanización. Entonces, como todos están sin luz, los niños salen y juegan. El otro día vi unos niños jugar, creo que no sé si los mencioné aquí o fue había Dani, ¿no? Los niños estaban jugando con una llanta de carro. Pero eso me parecía de la época prehistórica. Los niños jugando con una llanta de carro. Yo no puedo creer esto. Sin celulares. Los niños jugaban, salían al parque. Y yo digo, bueno, lo negativo, perdón, lo positivo de que no tengamos luz es que el niño pueda crecer en su creatividad, pueda ser niño, disfrutar al aire libre. Entonces, hermanas, el espíritu de Saúl es el que confía en lo que ve, acá en lo territorial, en lo de este mundo. El espíritu de Saúl es el necio de los proverbios, ¿no? Todo lo que nosotros leemos en los proverbios, de la diferencia entre el justo y el necio representa lo que es el espíritu de Saúl. Y otro espíritu, el espíritu, y lo más importante del espíritu de Saúl es que él piensa que la salvación viene de él. Yo lo hice, yo lo puedo hacer, solo yo, el yo-yo. Él piensa que yo puedo salir adelante por mi inteligencia, yo tengo este dinero, con este dinero no te preocupes, vamos a vivir bien. Entonces, una vez más,
Sí, ponemos la confianza en lo que tenemos y piensa que él mismo se puede salvar por lo que él es, ¿no? Y no le da, eh, a diferencia de Jacob, que él se postró ante Dios, como pongo esta imagen, se postró ante Dios, se rindió ante Dios y le dijo, Señor, sí, me postro ante ti, lo que sea el Señor, como cuando María también le dijo, vino el ángel a decirle que llevaba al primogénito, y le dijo al Salvador, le dijo, me pongo a lo que el Señor quiera de mí, se rindió ante él. Entonces, esa humildad de rendirnos delante del Señor, como decía una parte de Deuteronomio, no digas que por tus logros has logrado, sino es por lo que el Señor te ha dado. No, sí, yo estoy esto, sé de ciertos temas, pero porque el Señor me ha dado esto. Y el Señor así me lo puede quitar. Porque así como el Señor nos ha dado inteligencias hermanas, por ejemplo, para ciertas cuestiones profesionales o lo que sea, el Señor nos puede quitar eso. Nos puede dar una enfermedad y comenzamos a olvidar todos los conocimientos que adquirimos, porque no se lo entregamos al Señor. El Señor da y el Señor quita. Entonces, todo lo que tenemos y somos es gracias a Él. Y el Señor le gusta que lo reconozcamos. El Señor le gusta que nosotros nos postremos ante Él con estas palabras de rendición. Señor, no soy nada sin ti. Todo lo que tengo y lo que soy es gracias a ti. Y si algo no te gusta de mí, Señor, ayúdame a cambiar. Que seamos más como Jacob. Por eso el Señor dice que Él amaba a Jacob, pero aborrecía a Esaú. Porque aborrecía, no porque lo odiaba y lo quería destruir, es porque aborrecía cómo él se llenó de este rencor, de este odio, ¿no? Y hizo todo lo incorrecto delante de los ojos del Señor. Y así vemos en el capítulo Abdías, que vamos a introducir estos 4 versículos, entendemos un poco con lo que vimos cuál fue la visión de Abdías. Vamos a leer Abdías 1 del capítulo 1 al 4 y dice, visión de Abdías. El Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón del Señor y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño techo entre las naciones, dice el Señor. Le dice a Edom, por más que tus territorios sean grandes, yo digo que eres pequeño entre las naciones. Estás abatido de gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te voy a derribar, dice el Señor. Abdías anuncia la caída de Edom en manos también de lo que va a pasar con Babilonia. Entonces, esto nos representa cómo el Señor destruirá las naciones arrogantes y violentas. Los va a destruir. Eh, y así dice, así empezamos, hermanas, y nuestro próximo Shabbat, continuamos con los demás versículos, ya habiendo introducido cómo es este espíritu de Edom, y orar al Señor si nosotros tenemos este espíritu en gran porción, menos porción, el Señor solo sabe, y ustedes, el espíritu de Saúl. Sé que esto lo podemos seguir llenando. Puse los más importantes, tanto lo que había estudiado como lo que consideraba también en los proverbios, y que el Señor nos ayude a salir de este espíritu. Así es que vamos a orar, hermanas, por este momento. Señor, Padre amado, te damos gracias por este momento, Señor, y como tu palabra, Señor, nos toca. Padre, cómo nos limpia de tanta ignorancia, Señor, que hemos vivido. Padre, gracias por la palabra que estamos estudiando del profeta Abdías, Señor. Padre, ¿cómo entendemos este pueblo que quizás no lo habíamos estudiado antes y ahora lo vamos a comenzar a estudiar un poco más de este pueblo de Saúl, de cómo vino, de cómo nació, Señor, que tú muy bien sabías cómo era, Señor. Padre, pero cómo esto lo podemos llevar a nuestras vidas, Señor, papá, de, de que elimines de nosotros, Señor, todo espíritu de Saúl, Señor, todo espíritu que nos prohíba, Señor, Padre, doblar rodillas ante ti y proclamarte como el Señor. Padre, perdónanos, Señor, si hemos tenido este espíritu. Padre, ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes delante de ti, Señor.
a cuidar a los tuyos, Señor, a nuestra familia, Señor, a nuestros hermanos, a llevar tu palabra por delante, a reconocerte en todos nuestros caminos, a tener esa humildad que nuestro Salvador tenía, Señor. Padre, no permitas que pongamos toda nuestra confianza en lo que tenemos, sino que en lo que tú nos vas a dar, Señor. Y bendice a mis hermanas, Señor, y ayúdanos a que con oración, Señor papá, nos vamos a fortalecer y cuidarnos mutuamente, Señor. Bendito y santo eres tú, Señor, Padre, entre todos, Padre amado. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Gracias, Yamilita, por ese esfuerzo tan